Hoy, 8 de julio del 2021, muchas cosas para contar, muchas cosas para decir, pero en principio contarles que vamos a tener algunas notitas también vinculadas a varias cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando en el día de hoy respecto de distintas cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con la actualidad, ¿no es cierto? Vamos a hablar con un chepeño, hoy salimos en la 98.1 también en el dial allá en Chepes, que retransmite la transmisión vía streaming del programa, obviamente por acá, por Radio El Tala Comunicación Popular, con nuestro amigo profesor Carlos Aguirre, y hablando un poco de su libro, ¿no? San Solano también, una historia trazada por el tren, que va a estar con nosotros compartiendo un poco de eso. Más que todo, vamos a conversar con alguien que para mí fomenta y muchas cuestiones que tienen que ver con la lectura, la literatura, pero además también las herramientas de la virtualidad para fomentar un poco esto en la juventud. Un profesor, un docente, alguien muy involucrado con la educación pública. Para mi ver, hay de los pocos, ¿no?, que por lo menos a mí me ha tocado cruzar en ese aspecto. Así que saludarlo, darle la bienvenida a esta transmisión del Tala Comunicación Popular, a mi amigo y también obviamente al profe Carlos Aguirre, que está del otro lado con nosotros, así que un abrazo para él. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Buenas noches, Norberto. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras Sí, y aquí un gusto, la verdad, que bueno. la oportunidad. Bueno, no, por favor, gracias a usted por el tiempo. El licenciado en psicopedagogía, graduado en la UNLAR, actualmente obviamente trabajando, como decíamos, como docente a nivel secundario y terciario. Ha escrito un libro no hace mucho tiempo, ya vamos a hablar de los pormenores en el detalle, de lo que tiene que ver algo que a mí me parece muy concreto y muy definitivo alrededor de lo que tiene que ver con la historia de nuestros pueblos, ¿no es cierto? Nosotros que recorremos mucho por ahí el interior profundo, los puestitos de nuestras zonas rurales, en los departamentos de la provincia de La Rioja, siempre nos encontramos con circunstancias en donde de repente pasamos por un pueblo en donde se está desarraigando, las casas de adobes están caídas, están abandonadas porque las generaciones ya globalizadas buscan otros caminos, ¿no es cierto? Y de alguna manera los pueblos se van perdiendo y los nombres también van perdiendo su nacimiento, sus historias de nacimiento. Y por eso yo siempre que tiene que ver con lo histórico y recuperar el patrimonio, si se quiere, de nuestros pueblos, me parece súper interesante. Y por eso es que San Solano, una historia trazada por el tren, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Deuda mía todavía, yo no quiero decir, y aceptando también esto, no lo he leído, pero porque todavía no me he podido encontrar con el libro, eso también tengo que decirlo, no, no es que estoy garreando, pero no me he podido encontrar con el libro. Así que, profe, un poco que nos cuente cómo surgió esta idea, cómo nació y de paso dialogar un poco acerca de San Solano, una historia trazada por el tren. Bueno, como decías, Norberto, me parece que nace a raíz de la importancia, digamos, de escribir un poco la historia de los pueblos. San Solano es un distrito rural, digamos, que está a 30 kilómetros aproximadamente de Ulapes, la cabecera del departamento de San Martín. Se llega ahí por camino de tierra. Es un lugar, digamos, que un poblado que nace allá más o menos en el año 1940 aproximadamente, con el paso del ferrocarril, la línea del tren que unía Milagro Quines. Bueno, esa línea lo que hizo es ir urbanizando, digamos, algunos sectores, porque el tren pasa, digamos, eran postas, digamos, por decirlo de alguna manera, cada 25 kilómetros, cada 50 kilómetros, se iban formando, digamos, pequeños grupos de pobladores, digamos, y eso fue dando lugar a San Solano. San Solano tiene la curiosidad de que hoy es un lugar que tiene muy pocos habitantes, y en aquellos años gloriosos, digamos, años en los que el ferrocarril generaba toda una economía, digamos, un sistema económico basado, digamos, en lo que es la producción forestal, aparece la figura de los hacheros, los carreros, digamos, los carboneros, llegó a tener 300 habitantes menos que Ulape, es decir, la cabecera. Esto Claro. marca claramente la importancia, digamos, que tenía San Solano poblacionalmente, ¿no es cierto? Sin duda que sí. Bueno, la verdad que uno
como dice, como rescata usted, en esta historia de los pueblos hay cosas que uno se va sorprendiendo, digamos, hablando en este caso de San Solano, un pueblo cercano a Ulapes, y en donde este dato que dice capaz que en algún momento tuvo la proyección que no que después tuvo Ulapes y se convirtió en cabecera de departamento, cuando en realidad en algún momento tenían casi la misma cantidad de habitantes, cosas que son curiosidades que de repente hablan mucho también de cómo los pueblos van concentrando en las urbes ciertas cosas que en definitiva uno puede decir por cierto en ciertos aspectos tiene sus virtudes, pero en ciertos otros aspectos no, como por ejemplo el desarraigo y la pérdida de las culturas, no, en base a lo que a las idiosincrasias y las formas de vida que han tenido históricamente los pueblos del interior profundo, ¿no es cierto? Sí, San Solano tiene su idiosincrasia propia, digamos, Sí. en el sentido de que no solamente eh, hay poetas y pobladores que hicieron de San Solano una musa, digamos, inspiradora, escribiendo canciones, escribiendo odas, escribiendo poemas, es decir, San Solano es un lugar que inspiró durante mucho tiempo. Lógicamente que después, a través de políticas económicas del Estado, en el gobierno de militares, digamos, y bueno, y a partir de que el tren ya no generaba ganancias, es decir, Sí. y prácticamente eso también se estaba en relación con que ya prácticamente habían desmontado todo el bosque, digamos, árboles centenarios, bueno, eso dio como resultado el levantamiento del tren, y por lógica, la mano de obra, es decir, y la gente comenzó a buscar otros horizontes, ¿no es cierto? Bien, eso es otro dato importante que relaciona a San Solano con toda una historia de un trazado, ¿no? Justamente como lo dice o versa el título, el trazado del tren, en términos de que este vaciamiento estatal, si se quiere, de lo que es el ferrocarril, fue de alguna manera dando paso a este tipo de desarraigo, de alguna manera de los pueblos, ¿no es cierto? Y que de alguna manera lo tenemos que lamentar, no solamente en San Solano, sino en todo un trazado en los cuales, por ejemplo, los llanos también están absolutamente involucrados, pero además de esto, pensando en la posibilidad de que vuelva a ser un transporte de bajo costo hacia el puerto, que esa fue la intención principal, y hoy, ¿por qué no recuperarlo? Que me parece que es una instancia que se está trabajando fuertemente, ¿no? Sí, sí, y también respecto a esto de escribir, digamos, yo Sí, he tenido, digamos, me he aventurado a escribir esta historia de San Solano, pero yo lo especifico en el libro, es un enfoque parcial, es decir, sí, Norberto, vos sabes mejor que nadie, porque sos alguien que ha estado, digamos, en el campo de la historia, estudiando, entonces sabes que la historia no se podría reducir, digamos, a algunas páginas. sin duda que Eh, sí. pero digo, me parece que este libro lo que nos va a aportar son hechos fundantes, es decir, fechas fundantes, hechos fundantes que marcan un poco como el esqueleto de la historia de San Solano. Me Bien. parece chico también entendiendo que en las escuelas primarias muchas veces no se enseña la historia de los pueblos. Lo que se enseña muchas veces son límites geográficos, fecha de fundación, y no se enseñan cosas más puntuales. Entonces, me parece a mí que parte de lo que es la identidad, no solamente de los riojanos, sino de todo el país, tiene que ver mucho con eso, con trabajar, me parece, en las escuelas primarias, ese lugar de donde uno sale, es decir, trabajar en San Solano la historia de San Solano, en Chepe trabajar la historia de Chepe. Claro. Para que nuestra identidad, Félix Luna lo dice claramente, tenga una raigambre mucho más fuerte, nuestras raíces sean más fuertes para que podamos tener claro quiénes somos, me parece. Eso es fundamental en estos términos. Y es lo que digo, por ejemplo, uno pasa y visita los pueblos que por ahí están de alguna manera cayendo. Nosotros tenemos, bueno, como en otros lugares, digamos, Carrizal, digamos, que es un pueblo de la zona que también, por ejemplo, se repite el nombre en otros departamentos, como en Ángel Vicente Peñalosa, pero en el departamento Rosario de la Peñalosa está. Un pueblo también que está en estos procesos, ¿no?, de desarraigo, y esto de volver a identificarse alrededor de nuestra historia me parece fundamental, y que alguien, y digo alguien, en el proceso absolutamente legítimo y valorable, y además también en mi caso admirable,
de ponerse a escribir e investigar la historia y dejar el registro, que esto es lo importante, ¿no? Que para para mañana el registro esté respecto de la historia y la identidad de nuestros pueblos. Pero bueno, un poco ha ido desglosando también, profe, en algún material que ha ido generando usted, que ha hecho también registro fotográfico, ¿no? De lo que tiene que ver San Solano y toda esta historia de este pueblo que usted de alguna manera, como dice, lo hace de manera parcial, pero que lo ve desde una óptica a la historia de su pueblo, ¿no? San Solano, del pueblo del cual de alguna manera su familia es oriunda, ¿no? Sí, bueno, sí, mis padres, mis abuelos han sido oriundos de ahí. Sí, Eh, se cree por algunos datos de que San Solano llegó a tener casi 1000 habitantes. O sea, estamos hablando de una barbaridad de gente. claro, ¿Sí? sí, 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 Y bueno, un poco este libro es una publicación que ya está en la segunda edición. sí, eh, Fue presentado en febrero de este año. eh, y bueno, en poco tiempo, digamos, se pudo vender bastantes ejemplares. Es un libro que se divide en 5 capítulos, sí, que tiene un anexo fotográfico con más de 150 fotografías. Y esto me parece un dato valioso, Norberto, en el sentido de que estamos hablando de los años 40, los años sí, 50, los años 60, es decir, no había muchas fotos o cámaras, digamos. Hoy nosotros con el celular sacamos fotos en cualquier lugar y cada rato. En ese tiempo era muy difícil, solamente era en algún evento, alguna fiesta especial. Digamos, no era muy común, digamos, que existieran cámaras y menos andarse sacando fotos. Entonces, me parece que ese registro fotográfico le da mucha fuerza a la publicación, porque no solamente que se rememora y es un viaje al pasado, digamos, para esos pobladores de San Solano que pudieron acceder al libro, sino también que es la evidencia y la prueba objetiva, digamos, desde lo que se está planteando. Es decir, hay fotos, eh, la tapa del libro, por ejemplo, una foto clave. ¿Por qué? Porque es la foto del predio del ferrocarril. Se ve ahí las líneas del tren, se ve un brete al costado. Es decir, fotos que atestiguan este, sí. que San Solano existió, que estuvo poblado, que tuvieron las casillas del tren y bueno, todo un montón de variantes más. Bueno, la verdad interesante, en mi caso personal, absolutamente, como le decía siempre, tratando de fomentarlo, tratando de acompañar estas iniciativas. Uno por ahí, por la vorágine, qué sé yo, de los días, por ahí no puede participar de ciertas instancias. Han habido conversatorios, han generado ciertas instancias, como le digo, en el ámbito educativo, que tienden a fomentar este tipo de cosas, además del debate entre los chicos de la secundaria, además de las instancias de contagio, si se quiere, de las herramientas literarias. Justo en el mismo tiempo salió el libro de nuestra conocida, ¿no? Docente también, hoy jubilada, ¿no? Como que terminó siendo directora de la escuela normal de nuestro Chepes, la profe Mimi Ceballos, que también escribió su propio libro. Entonces la literatura es en parte, sobre todo en estos términos que digo yo, es recuperar la identidad de los pueblos y hablar un poco acerca de lo que nosotros somos, en términos del nacimiento de nuestra identidad en esos pueblos. Me parece fundamental, y por lo menos desde mi parte felicitar y decirle que lo tengo que ir a buscar, ¿no? Primeramente, profe, al libro, y en segunda instancia decirle que lo insto a que siga haciendo este trabajo, y que en lo que uno pueda hacer colaborativo lo seguiremos, lo trabajaremos y colaboraremos para que sigan habiendo instancias como estas, ¿no? Bueno, Norberto, sí, agradecerte esta nota, este espacio, el interés por esta obra literaria. Eh, Hace un tiempo hemos empezado a tener digamos, una cercanía por diferentes temas Sí, escolares y por también temas que nos interesan, como la historia y la política. Así que agradecerte y bueno, el espacio. Y bueno, creo que también, y con esto yo quiero cerrar, eh, está muy importante lo que hoy se está trabajando desde la virtualidad, es decir, sí, en todos los campos. Es decir, poder generar contenidos desde la virtualidad, desde Facebook, desde Instagram, digamos que son por ahí las plataformas más utilizadas. Generar contenidos, esto de que tu programa sale en vivo también me parece muy interesante, digo, porque es una forma de mostrar, digamos, el trabajo serio. Como hace un par de semanas me encontraba con Gatica, con el escritor, y me decía
Carlos me decía, hay que trabajar con mucha seriedad, con mucha seriedad. Y yo lo tomaba a esas palabras como principios, digamos, y me parece que, Norberto, tu trabajo es muy serio, así que felicitarte y agradecerte por este espacio. Bueno, agradecido a usted, profe, por obviamente siempre compartir, como usted bien decía, un poco todo lo que uno puede llegar a hacer desde este lugar y obviamente siempre compartiendo junto a ustedes los intereses y las tareas diarias y cotidianas. Así que a disposición, agradecido por la nota, muy interesante. Vamos a ir en búsqueda de ese libro que me imagino me lo tiene guardado, ¿no, profe? Sí, 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 Ahí Norberto, en está. el encuentro que tengamos, Sí, ahí, sí. ahí se lo entrego. Bueno, listo. Así que le mando un abrazo grande. Gracias ahí a profe y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias, Norberto, un abrazo y bueno, muchas bendiciones y éxitos en tu trabajo, no solamente en este que estás haciendo en la radio, sino también en el trabajo que haces con la gente del PAN. Bueno, agradecido. Un abrazo grande. Ahí estaba con nosotros el profesor, obviamente, Carlos Aguirre, hablando de su libro, ¿no? San Solano, una historia trazada por el tren. Nosotros estamos acá, 22.